Bueno, buenas tardes. Vamos empezando ya, que vamos con un poco de retraso. Primero quiero dar las gracias a la organización de esta jornada, tanto al Colegio de Médicos de Valladolid como al Centro Nacional de la Gripe de Valladolid, a Pfizer y, por supuesto, a todos los asistentes que tenéis la paciencia de estar aquí en esta tarde. Y me gustaría empezar con una reflexión inicial. Yo creo que tenemos la suerte, que somos afortunados aquí en Castilla y León y podemos presumir por la apuesta que se ha hecho en esta comunidad por las vacunas, porque tenemos uno de los calendarios vacunales más completos de todo el territorio nacional y que está a la vanguardia, incluso a nivel europeo, siguiendo todas las recomendaciones de las sociedades científicas. Y por lo menos yo me siento afortunada. Quiero también agradecer las palabras a Javier Castrodeza. Yo me presento, soy Marta Eva González Pérez, como ha dicho antes Iván. Soy médico especialista en medicina preventiva, trabajo en el Servicio de Medicina Preventiva del Complejo Asistencial Universitario de León, soy la coordinadora de calidad y soy la vicepresidenta primera de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria. Entonces, bueno, aunque ahora mismo creo que no está Javier en la sala, quiero agradecerle enormemente la puesta en valor de nuestra especialidad. Y todos estamos de acuerdo en que las vacunas son una de las principales medidas preventivas en salud, tanto individual como colectiva, para evitar enfermedades transmisibles, por lo general de amplia incidencia entre los distintos grupos poblacionales, ¿no? Y conforman, por tanto, uno de los más eficaces recursos sanitarios para prevenir mortalidad, morbilidad y coste personal y social de dichas patologías, ¿no? Los calendarios vacunales se actualizan para adaptarse a la situación epidemiológica del momento y a la aparición de nuevas vacunas o variaciones técnicas de las ya existentes, incorporando pues la evidencia científica en cada momento, ¿no? Recientemente hemos celebrado la Semana Mundial de la Inmunización, concretamente del 23 al 30 de abril, y hoy estamos aquí para poner en valor la inmunización, ¿no? Ya que es, como decía, la medida más coste efectiva que existe, ¿no? La inmunización frente a las enfermedades inmunoprevenibles supone un ahorro significativo, ya que pues, si vacunamos a las personas susceptibles de sufrir una enfermedad infecciosa, evitaremos que la padezca, con lo cual, pues esto genera un ahorro muy importante, tanto a nivel de ingresos hospitalarios, que ya se ha comentado en la mesa anterior, la presencia asistencial, o sea, la presión asistencial por el incremento de consultas médicas, tratamientos, discapacidad y pérdida de calidad de vida que disparan las facturas del sistema sociosanitario. Y hoy tengo el honor de moderar esta mesa titulada Conociendo el enfoque de las sociedades científicas. ¿Cómo nos podéis ayudar, no? Y me acompañan otros compañeros que paso y expertos de otras sociedades científicas que voy a pasar a presentar. Álvaro Morán Bayón, que es médico de urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, coordinador del grupo Vacunarse de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Carmen Sánchez Peinador, que es médico del Centro de Salud de Cantalejo, presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales de Familia en Castilla y León. María Jesús Cabero Pérez, que es jefa de servicio de pediatría Marqués de Valdecilla en Santander y presidenta de la Sociedad de Pediatría de Asturias, Cantabria y Castilla y León. María Teresa Martínez Rivera, que es pediatra en el Centro de Salud de Laguna de Duero en Valladolid y presidenta de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Castilla y León. Y María Teresa Gómez Pérez, que es enfermera de pediatría en la Gerencia de Atención Primaria de León, miembro de la Asociación de Castilla y León de Enfermería de Pediatría. Y sin más, vamos a empezar con el debate y con la primera pregunta. A veces la información sobre las vacunas pues no es fácilmente accesible por parte del profesional sanitario y por tanto esto dificulta que este pueda informar de la mejor manera posible y en tiempo y forma al paciente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, en vuestra opinión, los mejores canales de comunicación desde las sociedades científicas con los profesionales sanitarios para que estos puedan aconsejar correctamente al paciente y
¿Qué opciones imaginativas se os ocurren pues, para aumentar la permeabilidad de esta comunicación? Casi si empezamos contigo, Álvaro. Dejáis a mí el Sí, primero. te damos el honor ya que eres El hombre. Vale, bueno, buenas tardes, muchas gracias. Antes corregir solo una cosa, soy médico de familia, trabajo en la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca, hago también algo de asistencial en urgencias y el grupo se llama Medicina Familia. Tenemos un problema y es que no nos dedicamos solo a vacunas, nos dedicamos a mucho más. Y el grupo es infecciosas, migrante, vacunas y actividades preventivas de Semergen. Es un grupo un poco amplio, tocamos un poco muchos aspectos. Eh, yo siempre pienso que las vacunas, uno de los principales problemas que tenemos nosotros como sociedad científica, yo represento a Semergen, que es la Sociedad de Médicos de Atención Primaria, lo primero que tenemos que hacer es, lo primero, dar información científica. No nos olvidemos que somos una asociación, una sociedad científica y tenemos que basarnos siempre en la ciencia. No podemos hablar de cosas que no sean científicas y eso hay que dejarlo claro siempre en los foros, porque cuando a veces hablas a la población parece que no estamos hablando de ciencia y hay que hablar de ciencia y somos una sociedad científica. Las vacunas en atención primaria y en medicina de familia hay un gran problema y es que no son nada atractivas. No es atractivo hacer charlas o organizar cursos de vacunas. Los médicos de familia tenemos muchos más frentes. Eh, yo doy clase en la Facultad de Medicina y me resulta mucho más fácil. Yo doy clase de sexología. Imaginaos, es mucho más atractivo a la gente ese tema que hablar de otro tipo de pinchazos que es la vacuna. Es decir, cuesta mucho introducir el mundo de la vacunación y en todos los médicos de familia. Cuesta muchísimo y que la gente se conciencie. Tú vas a charlas de otro tipo y siempre están llenas, pero en vacuna cuesta muchísimo. Entonces, lo primero es concienciar que es importante, pero yo creo que todos los médicos de familia lo tenemos claro. Y luego hacer atractiva las charlas, hacer atractiva la docencia, hacer atractiva la divulgación, porque en vacunas muchas veces hay que coger libros, estudiar mucha ciencia, vienen muchos datos y se hace muy espeso. Y en las facultades también pasa, que cuando se habla de vacunación y se habla de inmunología cuesta mucho y desconectamos muy rápido. Entonces, lo primero es base científica, luego hacer cosas que impacten al público y que impacten a la gente que va a escucharnos para que pueda transmitir. Y luego yo represento una asociación de atención primaria, pero quiero también lanzar una lanza o abrir un debate de que nuestra sociedad también tiene muchas veces, o las sociedades que estamos aquí de atención primaria y de medicina familia, fomentar la docencia de la vacunación en otras especialidades. No veo en este foro ningún cardiólogo y, sin embargo, sabemos que la gripe provoca eventos cardiovasculares y ningún cardiólogo sabe de la vacuna de la gripe. No tenemos aquí ningún neurólogo, pero sabemos que el zóster, el mes siguiente, hay más riesgo de un ictus. Y no veo que ningún neurólogo conozca la vacuna frente al herpes zóster. Entonces, también como sociedades de atención primaria nos va a llevar y tenemos que transmitir esos conocimientos de vacunas a otras sociedades. Hace poco he podido estar en un evento que organizó mi sociedad en Valencia con residentes y 40 residentes estuvieron escuchando todo un día sobre vacunas, haciendo actividades diferentes. Hicimos un pasapalabra de vacunas, hicimos preguntas, respuestas de vacunas y al final hicieron que una cosa que es menos amena, que les llama mucho más la atención, una asistencia de urgencias, una asistencia de emergencias, eso lo que consigues es tenerlos atentos, captar a la gente y luego darles conocimientos científicos de vacunas. Entonces, siempre ciencia, intentar que esa ciencia sea lo más amena posible, porque en el caso de las vacunas cuesta muchas veces difundirlo, y luego no solo difundirlo con los compañeros médicos de familia, sino difundirlo a otras especialidades que antes han hablado aquí de que se vacuna solo en medicina preventiva. Yo no conozco a nadie que vacune fuera de medicina preventiva en el hospital. Un paciente que ingresa con una insuficiencia cardíaca, perfectamente el último día de ingreso se le podría poner una vacuna de gripe y una vacuna de neumococo antes de salir del hospital. Y sin embargo, lo único que se le pone es control por el MAP. No, es que también en el hospital le pueden poner la vacuna y salir vacunado de un hospital. Entonces yo creo que esos 3 puntos para mí serían puntos importantes a tener en cuenta. Muy bien. Maite, ¿quieres seguir? Sí, puedo dar mi visión como enfermera, porque bueno, yo también tengo que reivindicar, aunque he de reconocer que en este foro y con los ponentes panelistas que habéis elegido, Iván, sí que se está considerando muchísimo el papel tan importante que tiene la enfermería. Pero bueno, dando respuesta a lo que nos preguntabas, Marta, dentro de cuáles creemos que son los mejores canales que puede aportar una sociedad científica, desde luego yo creo que partimos de considerar que hay una necesidad tremenda de que las plataformas de formación que se manejan, por supuesto, transmitiendo ciencia, eso está clarísimo,
pero deben de estar o tener como características fundamentales el dinamismo y la actividad, exactamente igual que lo tienen nuestros calendarios de vacunación y ya inmunización, afortunadamente. Son calendarios para toda la vida, cambiantes continuamente, lo vemos día a día, año a año, y muchas veces incluso con cambios durante el transcurso de un mismo año, como ocurre a veces en algunas comunidades autónomas desde salud pública, y esa actividad y ese dinamismo tiene también que estar presente en las plataformas de formación de las sociedades científicas. Yo lo tengo definido siempre como que apetezca moverse por ellas, es decir, que el entrar a recibir formación, información actualizada de todo lo relativo a aquellas vacunas que nosotros como profesionales vamos a tener que administrar, recomendar y ojalá administrar a nuestros pacientes, sea fácil, sea dinámico y nos resulte atractivo a los profesionales. Si la información que nosotros recibimos es atractiva, la vamos a asimilar mejor, vamos a actualizarnos mejor y vamos a trasladársela mejor a nuestros pacientes. Además, esto va a llevarnos a una mejora continua en cuanto a todo lo que tiene relación con el mundo de las vacunas. A esto sumar también pues, la organización de cursos, de jornadas, de eventos, como puede ser este en el que estamos hoy. Y aquí aprovecho a agradecer siempre a la industria farmacéutica, en este caso a Pfizer, que colaboran muchísimo y nos facilitan muchísimo a los profesionales el poder formarnos y estar actualizados. Si todo esto lo conseguimos, vamos a facilitar muchísimo el acceso de la población a través de los profesionales sanitarios a todo lo que es relacionado con la vacunación y, por tanto, yo definiría que la sociedad científica debe de ser 100% partícipe en la accesibilidad del profesional y de la población al sistema sanitario. Y aquí, lógicamente, pues empoderar de nuevo el papel que tiene la enfermera pediátrica en relación a la población infantil, la enfermera especialista en enfermería comunitaria en lo que es relación al paciente adulto, al joven, al adolescente, al adulto y al mayor de 65 años, no vamos a decir a los mayores, que parece que hay que medir muchísimo la forma de dirigirnos hoy en día a nuestros pacientes. Enfermería tiene una capacidad de implicación en captación de población eh, susceptible de recibir beneficio de vacuna encomiable. Creo que en general nos implicamos muchísimo, si viene de decir que se agradecería tremendamente, creo que ya no está por aquí nuestra directora general de Salud Pública, pero ella también demandaba la necesidad de tener mucha más tecnología a la hora de poder llegar a la población, de llegar a los pacientes para que acudan a pedir esa información al profesional médico, al profesional enfermero, que es quien mejor, lógicamente, le va a poder informar. Tenemos obligación de llegar a una excelencia en cuanto a coberturas vacunales y está en nuestra mano, pero desde luego, y también se ha comentado aquí muchísimo, los primeros que tenemos que tratar de llegar a esa excelencia en coberturas vacunales somos nosotros mismos y con nosotros mismos. Muy bien, gracias. La verdad que sí, es fundamental la enfermería en el proceso de vacunación. María Jesús, Bueno, muchas veces decimos que hay mucha información y no está accesible. Probablemente hay mucha información y poco demasiada. conocimiento, ¿no? Entonces, yo creo que eso es bastante importante porque al final todos creemos que todo el mundo sabe mucho. Yo hoy que hemos recibido a los residentes de pediatría, les he preguntado lo siguiente. ¿Cómo convencerías a un paciente tuyo que se tiene que vacunar? ¿Cómo convencerías a tu hermana embarazada que se tenga que vacunar? Y es gente buenísima, que ha sacado un número en el MIR buenísimo, pues se han puesto a balbucear porque, quiero decir, no sabían un poco, ¿no? Entonces yo creo que las sociedades científicas, y desde luego la nuestra, que no son los Castilla y León, que son algunas otras, tiene una ventaja, que es un canal estable, es creíble y se mantiene en el tiempo. Entonces yo creo que eso es bueno, porque esos canales dan un poco seguridad a la población y seguridad también a los profesionales y luego somos muy multiprofesionales. Es decir, hay pediatras de atención primaria, de especializada y dentro de las subespecialidades pues somos capaces también un poco de informar a todos estos padres de niños de riesgo
Y el contacto con las familias hace que podamos diseminar a otras especialidades, que concienciemos a los padres, a los abuelos que vienen a los niños y desde luego en nuestros propios centros o en los trabajos. Es decir, pero es que pensamos que hay mucha información o mucho conocimiento. Yo que atiendo a muchos hijos y nietos de profesionales, de neumólogos, no saben nada de vacunas, te quiero decir. Entonces, si tú no sabes nada y eres el profesional, ¿cómo vas a exigir? Entonces, ¿qué canales? Todos. Iba a decir el colegio, la facultad, los residentes, porque tienen hermanos, primos, tíos y sobrinos, los medios estándares y como los refrescos, quiero decir, desde los campos de fútbol, los autobuses, yo creo que hace falta todo. Y hemos estado comentando aquí el COVID ha demostrado ser eficaz en la vacunación, que había miedo, porque luego hemos tenido seguridad, porque parecía algo escaso, pues igual tenemos que poner cara a todos los niños que han ingresado de gripe y hemos tenido en intensivos, a los niños que hemos tenido con enfermedad invasiva neumocócica y a todos los que han ingresado de gripe, que no te has vacunado de la gripe, ¿eh? Y el año que viene, sí que igual hay que aprovechar ese momento de enfermedad y de debilidad para que ahí se vacune un poco todo el mundo. Entonces yo creo que las sociedades científicas somos un aliado entre todos nosotros, porque el COVID, ¿qué sociedad informó el COVID? Todas. Quiero decir, salían en el telediario la de inmunología, de microbiología. Es decir, pues esas sinergias que hubo hay que seguirlas manteniendo en el tiempo, todas y de todas las maneras. Y yo creo que también, pues igual hay que tener un poco de miedo, de que hay todavía mucha Mm. carga de enfermedad y eso sí que lo podemos transmitir. Ya. Pues sí, sí, hay que utilizar todas. Igual tenemos que hacer como las campañas que utiliza la DGT, Mm. la Dirección General de Tráfico, ¿no? Que muere mucha menos gente, pero fíjate tú la inversión que se hace ahí en eso, ¿no? Pues igual hay que invertir más en campañas. Bueno, seguimos por aquí. Muy bien, buenas tardes. Bueno, pues gracias también por la invitación, por estar en este foro. Yo represento básicamente a los pediatras que trabajan en el primer nivel asistencial, en atención primaria. Entonces, bueno, creo que somos un grupo de profesionales un poco diferenciado en este sentido de vacunas, porque como forma parte de nuestro quehacer diario, estamos todo el día a través del programa de salud infantil, pues desarrollando todo el programa de vacunación. Entonces, nuestra formación en vacunas es amplia desde nuestra época de residentes. O sea, los canales de información sabemos buscarlos perfectamente. Asociación de Pediatría, eventos digitales, sesiones clínicas virtuales, eh, bueno, el portal de SACIL, la ponencia de vacunas. Quiero decir que para nosotros el problema no es la información. Digamos que sabemos qué fuentes tenemos que buscar, ¿no? Lo que sí que creo que hay que hacer un esfuerzo amplio es en que el mundo sanitario somos más que los médicos, a lo mejor que estamos pediatras en atención primaria, ¿no? Y realmente pues adolece de esos conocimientos que no los tiene. Es curioso que a todos los residentes lo primero que se nos hace cuando somos residentes es el curso de RCP y como profesionales lo tenemos que hacer de forma periódica, pero yo nunca he visto que haya un curso de vacunas y que de forma periódica lo tengamos que hacer, lo tenemos que hacer todos, tanto los que estamos en primaria como en especializada. Porque como dice la compañera, nosotros, por ejemplo, con la gripe, que tenemos que vacunar a los niños de riesgo, cuando te pones a analizar y a estudiar esto, te das cuenta de que los niños de riesgo, en un porcentaje altísimo de los casos, no están vacunados de la gripe, ¿no? Entonces, bueno, es una labor que tenemos que hacer todos, pediatras de hospital, pediatras de primaria, porque tenemos que lanzar pues un mensaje conjunto. Y luego hay que también tener en cuenta que en esta comunidad, que somos muy amplia, no siempre trabajamos con una enfermera como una enfermera especialista en pediatría como hoy tenemos aquí, ¿no? Estamos en zonas rurales, a veces tenemos pues multitud de enfermeras de referencia, porque tenemos las enfermeras de cada médico de familia, ¿no? Entonces, es muy difícil poder trabajar así. Necesitamos un equipo consistente, porque yo, evidentemente, hago a lo mejor más patología aguda, pero esa enfermera que está bien formada en vacunas puede aprovechar cualquier momento para revisar ese calendario vacunal y aprovechar y administrar esa vacuna, ¿no? Lo digo porque, bueno, este año ha sido un año muy importante para nosotros, esta campaña, para los pediatras, con la vacuna de la gripe universal, menores de 5 años. Y, bueno, tengo que decirlo aquí porque, lógicamente,
hemos sacado una campaña de vacunación adelante prácticamente solos, ¿eh? Hemos conseguido una cobertura muy amplia. El objetivo de la comunidad era de un 55%, hemos llegado a un 47% de vacunación. Somos la tercera comunidad en España en conseguirlo, ¿no? Y lo hemos hecho solos, porque no sé si vosotros habéis visto como ciudadanos en los medios que había una campaña de vacunación antigripal, pero ha sido prácticamente desconocida. Ha sido desconocida antes, ha sido desconocida durante y ha sido desconocida después. Porque hoy, a día de hoy, estamos haciendo ese consejo preventivo, les estamos diciendo cuando hacemos la actividad del programa de salud infantil y les decimos, ¿tu hijo cuando hace 4 años, cuando hace 5? Ah, vale, no te olvides, en septiembre o octubre tienes que venir a vacunarte. Ah, pero se vacunan los niños. Es decir, a día de hoy siguen sin saber que se tienen que vacunar de la gripe. Por lo tanto, el profesional está formado, en nuestro caso, yo creo que está formado, conoce perfectamente lo que hay que hacer, pero es que no se llega a la población solo dependiendo de la enfermera y del pediatra, porque nosotros tenemos que hacer multitud de cosas, ¿no? Entonces, en un mundo como el que estamos, con esta tecnología, con unas familias que nosotros tratamos con familias jóvenes, que se están todo el día con el móvil, utilizan Sacil Conecta, utilizan la aplicación. Es raro que no, que se citen por otra vía. Pues entonces aprovechemos esto y divulguemos ciencia. ¿De qué forma? Pues más atractiva. Se puede buscar a gente que está en este mundo y que lo sabrá hacer mejor que nosotros, intentando llegarles a donde haya que llegarles, a través de redes sociales, a través de pequeños vídeos, que bueno, he visto la campaña que se ha lanzado ahora desde Satil, de 12 razones, 12 meses para vacunar, ¿no? Pues por ejemplo, en esos 12 meses he visto que solo uno de los vídeos va a ser para pediatría, para calendario vacunal corrector. Bueno, pues a lo mejor aprovechemos uno de esos pequeños vídeos didácticos, hagámoslo y divulguémoslo, porque a lo mejor podemos llegar mejor a la población. Y claro, en esas estamos, ¿no? Yo creo que la pregunta que nos hacéis, esta inicial a las sociedades científicas, hay que hacerla más, como ha dicho la mesa anterior, ¿cómo llegamos a la población? Porque yo creo que el profesional conocimiento del tema, yo creo que tiene. Bien, como tenemos aquí a gente de la Dirección General, pues igual toman nota del tema de las campañas de vacunación. Bueno, así un poco resumen, casi me han dicho todo, ¿no? Pero yo creo que vivimos en la era de la información, pero tenemos que disminuir la desinformación, ¿no? Tanto para los profesionales como para los pacientes. Eh, y desde las sociedades científicas necesitamos formación, los médicos de familia necesitan formación, pero necesitamos también apoyarnos en otros. Antes lo decía Raúl, ¿no? De ese paciente que a lo mejor te viene en mayo y no viene hasta el siguiente mayo. Pero ahí tenemos un punto que en el paciente crónico es el farmacéutico comunitario, que me parece que también tendría cabida aquí, porque creo que para nosotros los médicos de familia es un apoyo grandísimo, igual que la enfermera, las compañeras de enfermería de atención primaria, ¿no? Porque creo que al final aquí remar solo uno, ¿no? Lo decía antes Álvaro, ¿no? Esto es algo que nos toca a todos, que es verdad que la prevención es del médico preventivista, pero de la atención primaria es esencial y estamos muy formados en una entrevista motivacional que decían antes las compañeras gestoras, ¿no? Para el tabaquismo, pero nadie nos ha formado, por ejemplo, en una entrevista motivacional para las vacunas. Quiero decir, ahí cuando te plantean las dudas, ¿y usted por qué no se quiere vacunar? Pues porque me dio fiebre la otra vez, ¿no? Pues ahí hay que tener herramientas y a lo mejor también tenemos que formar a los profesionales en tener esas herramientas para poder averiguar por qué no quiere, aconsejar, preguntar, ¿no? Y saber dar respuesta a eso. Y hay veces que quizás por lo abrumador de las vacunas y porque, como decía Álvaro, es verdad que en la facultad pues a lo mejor no es la asignatura más atractiva, ¿no? Porque la proteína F, la proteína S, ¿no? Te suena así, pero creo que a lo mejor se puede simplificar y en la medicina de familia en la formación es esencial, lo decía la compañera, ¿no? En pediatría están formados en vacunas. Es verdad que forma parte de las guías asistenciales de todos los pacientes crónicos, pero muchas veces nos olvidamos, ¿no? Porque hay muchas cosas que hacer en un paciente diabético y a lo mejor la vacuna pues no toca en ese momento o no se lo aconsejas. Y como decían antes la mesa de la gestión, ¿no? Es importante tener herramientas que nos faciliten el trabajo y muchas veces las alarmas, las alertas te ayudan a acordarte de eso, ¿no?
un aviso que te salte. ¿Por qué? Pero a nosotros, al farmacéutico, como se hace en la campaña de la gripe, ¿no? Creo que todas esas cosas favorecen que podamos tener una mejor cobertura vacunal, ¿no? Y también porque tenemos dos tipos. Uno que es la vacuna puesta por calendario, ¿no? Los 65 años, que yo creo que antes decían, ¿no? Pues a los 65 años es como decir una edad. Pues es verdad que para mí, que trabajo en un ámbito rural, si capto a uno de 65 años ya lo transmite a todos los quintos. Es mi influencer, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, quiero decir, a los 50 años la gente tiene asimilado que le llega una carta y tiene que hacerse el PCR, porque nadie tiene asimilado que a los 65 tiene que ir a ponerse unas vacunas. Porque a lo mejor también esto sí que compensa mandar una carta a los 65 años de, oiga, tiene que vacunarse, ¿no? Una parte es el calendario vacunal que tenemos estacional, que ese pues, quizás tengamos nosotros más que tirar, ¿no? Pero en esto otro, quizás también por parte de salud pública se puede hacer una campaña en este sentido, que es añadas, ¿no? Porque ahora mismo estamos buscando las añadas en escritorio profesional para captar el herpes zóster, pero creo que hay veces que el paciente, si se le informa, viene él a pedirlo, ¿no? Entonces, a lo mejor, y también transmitir, porque hay veces que les dices, mire, es que le están dando 200 euros. O sea, el valor de una vacuna, que hay veces que tampoco son conscientes de que eso es un dinero. Y hay veces que cuando a la población le hablas en dinero, dice, pues debe ser bueno. Sí, sí. O sea, quiero decir, a nosotros nos tienen que hablar de evidencia y es que hay que hablar de evidencia, pero es que hay veces que hay que hablar de evidencia, hay que hablar de coste, hay que hablar de beneficio, ¿no? Quiero decir, porque la población necesita saber un poco toda esa información y nosotros como profesionales también También. tenerla para podérsela dar, ¿no? Efectivamente, sí. Como decíamos en un principio, yo creo que entre todos, pues hemos resumido perfectamente todos los componentes de, como decían en la mesa anterior, de esa fórmula magistral. Creo que tenemos tiempo para otra pregunta. Entonces paso a lanzaros otra pregunta. En Castilla y León, como decía inicialmente en la introducción, contamos con un extraordinario calendario de vacunación y de inmunización, pero como todo en esta vida, pues seguro que se puede mejorar. Entonces, ¿cómo creéis que se puede mejorar este calendario teniendo en cuenta todas las vacunas de las que disponemos en la actualidad? ¿Y cuáles creéis que serán las vacunas frente a la patología respiratoria infecciosa más rompedoras para los siguientes 5 años? Empiezo ahora por aquí. Vale. Bueno, yo creo que nos vendría fenomenal la coadministración o vacunas combinadas, que eso lo dejo para la industria, ¿no? Porque claro, eso facilitaría mucho, yo creo que sí que facilitaría a la población, ¿no? Porque lo decía, no sé quién era antes, Raúl, ¿no? 4 pinchazos, Mm, pues no me hace gracia, ¿sabes? Pero si te digo que en una van dos, pues bueno, pues venga, ponla, ¿no? Y sobre todo también por el ámbito rural, lo comentaba antes la compañera, yo creo, la gerente de León, que es verdad que ha sido un problema, por ejemplo, con el COVID, para nosotros era un problema los consultorios, como hacías si de un vial tenían que salir 6, ¿no? Eso ha sido una complicación y yo creo que, por ejemplo, no sé las cifras, pero, por ejemplo, en nuestro centro había mucha más vacunación de gripe porque era más fácil que una vacunación de COVID, que era más difícil por la vacuna, ¿no? Y yo creo que el VRS, pues próximamente, pues va a cambiar también, ¿no? Lo comentaban antes que había sido uno de los virus con más incidencia este invierno y probablemente esa vacuna también nos va a cambiar mucho. Seguimos. Bueno, yo en el calendario vacunal de Castilla y León pues estoy encantada porque realmente es un calendario que se ha adelantado en el tiempo a muchas comunidades autónomas, ¿no? Conseguimos ser de las primeras comunidades que introdujo el meningococo B en los niños. En el año 19, en el año 23 pues ya se ha introducido el papiloma humano en los chicos, en los varones de 12 años. Se ha introducido también el rotavirus, la vacuna de la gastroenteritis. Y este año ya tenemos también la vacuna tetravalente del meningococo ACWY para todas las franjas de edad. Y en eso la verdad es que estamos pues muy contentos porque también hay que reconocer lo que las familias de este país han hecho pagándose estas vacunas. Por eso lo que tú dices de los abuelos, a lo mejor hay que recordarle, si tienen nietos, lo que han pagado sus hijos en vacunas, porque nosotros llevamos vacunando del neumococo desde hace 20 años y durante más de 10 años las familias españolas han pagado el neumococo, ¿no? Entonces, yo pienso que, bueno,
Evidentemente nosotros no pertenecemos al mundo de la investigación, pero bueno, si hay que hacer alguna innovación en vacunas para el año que viene, a mí me parecería, pues por ejemplo, que en el caso del neumococo, en la vacunación sistemática del lactante sano, pues incluir la nueva vacuna aprobada, que es la vacuna del neumococo 20 valente. Este año han hecho otro esfuerzo, nos han incluido la 15 valente, pero la 20 valente, digamos que se ha aprobado posteriormente en la infancia, a partir de los 6 meses. ¿Y por qué me parece importante? Porque la enfermedad neumocócica invasiva, a pesar de los años que se llevan vacunando a los niños, pues sigue estando presente, ¿no? En forma de meningitis, de sepsis, de neumonías, en menores sobre todo de 4 años. Y parece ser que, por la información que nos aporta el Instituto Salud Carlos III, hay serotipos muy predominantes, como es el serotipo 8 y el serotipo 10A, que está precisamente en la vacuna, en la vacuna 20 valente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que intentar pues mejorar ese aspecto. Y otro aspecto que me parece también importante y que todos conocemos es el aspecto de la tosferina, ¿no? Estamos viviendo un año con una alta incidencia de tosferina, pues estamos en torno a los 10.000 casos en los 3 primeros meses de lo que va de año, 10.000 casos que son pues como 10 veces más lo que hubo el año 23, ¿no? Entonces, bueno, todavía no sabemos las causas de por qué está pasando esto, ¿no? Está claro que la vacuna de la tosferina no da una inmunidad muy duradera, pero también es que durante unos años estuvimos vacunando con una vacuna de baja carga antigénica a los 6 años. Esto, digamos, se ha modificado en el año 23, que ya a todos los niños se les vacuna con la de alta carga. Entonces, bueno, ya hay sociedades científicas, los CDC de Estados Unidos y el Comité Asesor de Vacunas Español está recomendando la vacunación en adolescentes, entre los 12 y 14 años, volverles a poner, bueno, volverles a poner, no, ponerles la DTPA, es decir, aparte de tétanos y difteria, ponerle tosferina de baja carga antigénica, ¿no? No sé si nos solucionará solo el problema esto, pero bueno, es una de las opciones que yo planteo aquí. Muy bien. ¿Añadimos algo más por aquí? Bueno, por supuesto, total de acuerdo con lo que han dicho los anteriores participantes. Yo creo que sí que hay que felicitar por el calendario que se tiene, luchar porque se mantenga, ¿no? Las cosas pueden venir torcidas. Entonces yo creo que hay que demostrar el valor que tiene, el valor de forma, como habéis dicho, de lo que cuesta, que es una inversión, pero que es una inversión que es mucho menos dinero que cualquier estatina o que cualquier cosa y que se puede liberar dinero, como diría yo, de la gestión del desperdicio de todo lo que se hace en la práctica clínica que no vale para nada para poder reinvertir aquí. Entonces yo creo que hay que lograr sostenibilidad para el calendario, mantenerle activo, el último modelo, quiero decir, lo que hemos dicho de la 20, pues yo hoy he repasado en mi hospital, tenemos varios casos de serotipos incluidos en la 20 que no estaban incluidos en anteriores, con lo cual hay que intentar que siempre el calendario esté con el último. Y lo que hemos dicho, lo contentos que estábamos de incluir la vacunación antigripal y los tristes que nos quedamos cuando todavía vemos niños de grupos de riesgo o la población. Hay que intentar mayores coberturas. Las mayores coberturas, hemos estado hablando de la inteligencia artificial, no puede ser que yo recuerde que tú escarbes en tu grupo. Quiero decir, a la gente le tiene que llegar por lo menos un SMS o WhatsApp a su móvil, que yo creo que todo el mundo utiliza móvil. A los profesionales tiene que llegar qué gente de su grupo no está vacunado, porque la mayoría de las veces cuando se hacen estudios de investigación, la gente no se vacuna porque sea antivacunas, es porque no era accesible, porque llamó 5 veces al centro para poner la vacuna de la gripe y no eso, porque la gente no tiene, o sea, pues habrá que vacunar en la puerta del estadio de fútbol o del mercadillo de Navidad. Quiero decir, a la gente hay que ponérselo fácil. Y hoy en día estamos con herramientas del siglo XX o del siglo XIX en una sociedad totalmente distinta, ¿no? Entonces yo creo que el calendario está muy bien sobre el papel, pero hay que hacerle cumplible y realista. Y tenemos una responsabilidad, porque todos somos gestores de mucho dinero público, de dejar de hacer cosas que no valen para nada para poder tener, yo siempre se lo digo a los responsables de salud pública, digo, es que sois los más pobres de todos los sistemas sanitarios. Quiero decir, cualquier mindungui de cualquier servicio del hospital se gasta mucho más que lo que tú es un año. Lo hemos visto con el VRS. O sea, quiero decir, hay que presumir de los ingresos que se han evitado. Porque si la gente sabe eso, reivindicará. Si lo reivindica la gente,
pues tendremos el último grito en calendario vacunal. Está claro. Maite, Bueno, la verdad es que se dicen cosas pues muy interesantes y además cuando uno ve que bueno, pues todos más o menos pensamos y nos movemos en la misma línea, pues uno se carga de mucha más razón, ¿no? A la hora de hablar de todo esto. Yo creo que el calendario vacunal, y efectivamente en Castilla y León somos privilegiados, aunque alguna crítica entrecomillada podríamos hacer, se puede mejorar siempre. O sea, esa actividad y ese dinamismo del que hablaba yo al principio, pues está desde luego inmerso de lleno en la actualización del calendario vacunal y de hecho todos los años, prácticamente todos los meses de enero tenemos una actualización, nuevas inclusiones vacunas, cambios de pautas vacunales, algunas vacunas incluso que pueden llegar a ser retiradas, la inclusión ya de anticuerpos monoclonales en calendario, que ya bueno, pues llamamos calendario de vacunaciones e inmunizaciones y todo ello, desde luego, bien es verdad que presumimos del nuestro, pero yo creo que debemos siempre seguir insistiendo muchísimo en la necesidad de ir caminando hacia ese calendario único, cada vez más cerca. Yo afortunadamente llevo, pues creo que son 28 años trabajando en enfermería pediátrica. Son muchos los calendarios que he conocido. Creo que me acuerdo hasta del color de cada uno de ellos. El de ahora es el más feo, para mi gusto, pero seguramente que cada año esto pueda seguir mejorando, pero siempre buscar la equidad. No hay derecho a que los niños de Castilla y León estén mejor vacunados que los de Andalucía o los de Cataluña cuando todos somos españoles. Entonces, en esa línea creo que hay un camino de mejora súper importante y poder conseguir mejora también, valga la redundancia, de coberturas en toda la población, en todo el territorio español. La coadministración de la que hablabas al principio, yo creo que eso facilitaría muchísimo el mejorar coberturas y el facilitar a la población el acceso a las vacunas, pero en cualquier caso, yo así para finalizar esta respuesta a lo que nos preguntabas, yo creo que lo que más puede mejorar es la vacunación. Las casillas del calendario llenas de enfermedades prevenibles es estupendo, cuantas más mejor, pero hay que vacunar. Si no vacunamos, pues la vacunación es la que realmente consigue las coberturas. Las vacunas en el frigo no pueden caducar y también, desgraciadamente, y aquí también tenemos gestores, pues esto ocurre y se gasta mucho dinero, dinero de todos cada año para que desgraciadamente muchas vacunas queden en frigorífico. Y vale, bien es verdad que la población debería reconocer muchísimo más el esfuerzo que la Administración hace para poner o facilitar el acceso a las vacunas y agradecerlo acudiendo a ponerlas, pero nosotros como profesionales, lo siento, pero estamos obligados a traernos a los pacientes. Que la Administración nos lo facilite, fenomenal. Que la tecnología podría ayudarnos muchísimo, fenomenal. Pero tenemos el manejo de listados, hablabais también del escritorio profesional, tenemos la llamada telefónica y tenemos sobre todo que tener siempre la puerta de nuestra consulta abierta para que el paciente cuando llegue se lleve la vacuna que necesita. Es mi totalmente de opinión, acuerdo. La vacuna mejor puesta es la que está en el brazo. efectivamente. Pues me has pisado todo. No, realmente tenemos un calendario vacunal que quizás junto con Galicia sea el mejor calendario vacunal de España de calle. Yo estoy al lado de Extremadura, con el meningo B se hacen cartillas de desplazados en verano, que por cierto no hay médicos, si alguien quiere venir a Salamanca se agradece, y se venían a poner la vacuna allí. Tenemos un calendario que es precioso, que queda pegado en las consultas, pero esto es como el que tiene un Ferrari y le dices, ¿qué tal se conduce? Y dice, voy en patinete. Entonces, el calendario está muy bien, pero hay que ponerlo. Yo el otro día me dio por revisar, en los pacientes EPOC tenemos todos muy claro que hay que poner la vacuna del neumococo. Yo vi las tasas de vacunación de neumococo en los pacientes EPOC y desde ese día estoy tomando un antidepresivo. Es que las medias que hay en Castilla y León no llega al 13-14%. En Salamanca estábamos de desastre. Entonces, es precioso decir, tenemos una vacuna de neumococo, la 20-valente, que es buenísima, que se ha incluido en Castilla y León, cosa que, por ejemplo, en Extremadura no, o en otro sitio no, pero se pone el 13%. Esa es la realidad. Entonces, seguimos utilizando la captación pasiva.
La captación pasiva se lleva haciendo 20 años y en niños ha funcionado mejor, quizás, pero estamos viendo que en adultos no funciona. Entonces, habrá que hacer algo más que poner pósters diciendo existe la vacuna pentavalente, existe la vacuna del zóster, la prensa, que todavía no sé quién la lee, pero el que la lea, que me diga si se anuncia en la prensa el artículo, entras en un periódico y te sale. Eso no funciona y se está viendo que no funciona cuando seguimos con tasas del 13%. En vacunación de gripe, por ejemplo, en sanitarios, el Hospital de Salamanca ya va especialidad por especialidad y todos los días, cuando yo hago guardias a veces del hospital, pasan por allí con neveras para vacunarte de la gripe mientras estás haciendo la guardia. Pues igual eso es lo que hay que hacer con la población. Captación activa, no captación pasiva, sino la gente dice, es que estamos hasta arriba. ¿Cuántos pacientes con EPOC tienes en tu grupo? Pongamos 50. Tienes uno al día, no digo más, uno al día y son 50 días. Gripe, mayores de 65, ¿cuánto puede haber en un cupo de 1.300? Vamos a poner una barbaridad que sea el 50% de un cupo de 1.300. Son 700. 3 pacientes al día en campaña de gripe no se les puede llamar. Bloquéate 3 huecos todos los días. Citas 3 pacientes y les llamas por teléfono. Por ejemplo, hay 1.000 ejemplos de captación activa, pero sabemos que la captación pasiva no está funcionando. Pues yo creo que eso hay que cambiarlo. Calendario vacunal, seguir luchando por el que tenemos y mejorarlo, porque tenemos de los mejores, pero la equidad totalmente. No puede ser que en Extremadura nos suban en verano, porque aquí hay vacunas que están financiadas y en Extremadura no. Un calendario único. Decimos que hay 17 sistemas de salud. Como dice un compañero mío de la gerencia, no hay 17 sistemas de salud. Hay un único sistema sanitario, pero interpretado de formas distintas en cada comunidad autónoma. Pues no, lo que tenemos que intentar hacer es cosas que sean comunes en todos los lados. Nadie entendería que de infarto se tratase diferente si vas a Madrid o si vas a Salamanca. Pues la vacuna es lo mismo. Nadie entiende que una prevención sea diferente en Salamanca o 30 minutos más abajo en Plasencia sea completamente diferente. No se entiende y eso la población no lo entiende y los profesionales no lo entendemos y las sociedades científicas que estamos aquí tampoco pues, cambiarlo. Bueno, muy bien. La verdad que totalmente de acuerdo. Sí que es cierto que a nivel de pediatría las coberturas yo creo que son bastante buenas y entonces tenemos que mirar ahí, en el adulto, a ver qué podemos hacer para mejorar que efectivamente en el adulto tenemos que mejorar mucho las coberturas y ahora viene la vacuna del VRS, por ejemplo, y habrá que mirar a ver cómo lo ponemos en marcha. Yo creo que es un poco, vamos, nos hemos pasado un poco de la hora, pero bueno, estamos a tiempo de pasar el micro si queréis hacer alguna pregunta. ¿Alguien se anima? Raúl, concéntrenos Mientras acá. animan y no, Raúl. Sí, para la mía. No, hay una cosa que es muy importante y se ha hablado muchas veces a lo largo de esta sesión, en el ECMID también y en todas las reuniones europeas. Una cosa es vacunar a la infancia o a los adultos. Es que tengo miedo de chupar la cebolla y cogerme lo que no tengo. Cinco, 6 años. Pero vuelvo a repetir, estas son de visto rápido. No solo también
estación de ministra, son patrocinios humanos. Ujú. Ya está realmente que se haga así. Todos. Administración, ciudades. Y crear una cultura existe probablemente en algunos países de Estados Unidos. Comentaba ya la compañera que lado. Y ya noticias optimistas. Estoy de acuerdo, también he dicho lo que sea, como la campaña del Trump. Efectivamente. ¿Cuándo se llega a la cultura? O sea, hay un padre terrible, está dando de comer, si es verdad, o abordarlo de la noticia de ella, la familia de un respirador que se encontraba genético. Es un país, es un proyecto. Además, es una enfermedad anual, que realmente causó muchas muertes que podrían ser en cada uno de los. Y por eso es anual. Hay un desgraciado ejemplo de cómo ante una enfermedad como las de incidencia mayor, pero sin brotes y tal, pues a la nuestra fama clínica no puede a ser interventora y el ser interventora del cuerpo de entonces, vale la no sabía la lista que se estaba poniendo en una función de Sonia en una pregunta que se dio un momento que antes que destacamos más o menos lo hemos explicado hace años la validez de una herramienta es un puesto que están ya un momento expuesto en toda España que dice un montón de cosas que saben se comparten podría haber. Por lo tanto, yo creo que hay que entender vacunas cansinas estacionales de todos los años la ecología manejo el problema de la ecología seguramente que ha escuchado también diferente a tenemos un problema conceptual tenemos una enfermedad que no es estacional todavía no hablaba de el virus estacional que es el que la OMS entonces tenemos una enfermedad que el virus no es estacional y queremos hacer una eso es de muy difícil solución. Estados Unidos, Inglaterra han adoptado dos soluciones para 6 meses para evitar deriva de migrantes, sobre todo. Y ahí queda también otra, si no puedo repetir, es que la OMS ponga el liderazgo con el 2020 y certifique qué cepas se va a hacer la vacuna con el futuro menú, pero entre los países de la presencia y es que realmente eso debería ser un punto de la vigilancia que es universal de política. Esto es lo que puede incluir. Bueno, sí. Las campañas de vacunación, las campañas publicitarias, se insiste mucho siempre en las campañas publicitarias y seguimos diciendo mucho las campañas publicitarias. A día de hoy las campañas publicitarias ya tienen un margen de mejora muy estrecho. Tenemos una sociedad que está demostrado que en menos de 10 segundos te cambia. Ya dijo un director de cine en los años 80 que las películas durarían 7 segundos y eso es TikTok. Eso es TikTok. A día de hoy tú puedes hacer una campaña lo más impactante que quieras, que con el dedo haces así y al segundo la has quitado. Entonces, las campañas tienen su cabida, pero cada vez está más limitado porque la gente joven no consume ese tipo de publicidad. Es decir, si hay publicidad, lo eliminas. Todos tenemos bloqueadores de publicidad dentro de los sistemas de Internet. Todo el mundo, prácticamente la tele ya no la ve nadie, como quien dice, porque ahora ya se ve todo a través de Internet. Es decir, tiene su cabida, pero yo creo que hay que ir un paso más allá. Y el principal motivo y hay estudios, de hecho, para eso, el principal motivo para que la gente se vacune es que los profesionales sanitarios se lo hayan recomendado y que el paciente esté convencido. Entonces, eso se llama captación activa. Sí, todo ayuda, pero las campañas cada vez están más limitadas. Yo añadiría algo más, y es que cuando se inicia la campaña concretamente de vacunación de gripe, deberíamos tener las vacunas desde el minuto o desde el segundo 1, porque al principio es cuando la gente está mucho más ansiosa por vacunarse y tenemos que decir que no y tenemos que recitar. Lo veníamos hablando mi directora y yo en el coche, para que luego finalmente
nos sobren vacunas. ¿Qué ha pasado este año con la intranasal de los niñitos? No, porque a partir de los 2 años, pero tenemos pocas, y al final hemos devuelto vacuna intranasal y hemos dejado sin vacunar a niños hermanos de los que sí tenían derecho, que podríamos haber vacunado con una vacunación oportunista en ese mismo minuto. Entonces, esto también, si alguien queda de la administración, pues que se lo aplique. Que las vacunas tienen que estar desde el minuto o segundo 1 del día que inicias la campaña, sea de gripe, sea de COVID, sea de herpes. Y lo del herpes, Raúl, cómpratela, que te la pone cualquier enfermera. Vamos a dar paso allí, que por alusiones, Carmen, Carmen, la jefa de Hola. servicio de aquí de Castellón. Sí, gracias. Buenas tardes. Bueno, estamos aquí en representación de la Administración y veo que todas las críticas van un poco hacia nosotras. Soy Carmen Pacheco, soy la jefe de servicio de epidemiología y me acompaña la técnica María Jesús Rodríguez Recio. La verdad es que muchas de las cosas que decís aquí, pues en realidad no os falta razón, pero a mí me gustaría también defender un poco la postura de la Administración. Como habéis dicho, tenemos un calendario vacunal, uno de los mejores de España. Hacemos un esfuerzo económico muy importante por incluir vacunas. Nos cuesta mucho esfuerzo, ya lo habéis dicho, que comparado con el dinero que se gasta en la parte asistencial, la inversión que hacemos es mínima, pero aún así nos cuesta mucho dinero incluir vacunas en calendario vacunal. Es verdad que las vacunas van dirigidas a una población diana determinada y, como habéis dicho, pues es verdad que se puede vacunar a otros niños, está claro, pero compramos vacunas con un objetivo determinado y para una población diana determinada. Con respecto a las campañas, nosotras intentamos todos los años hacer o tratar de llegar a la mayor población. No es nuestra misión tampoco. Intentamos a través de los medios de comunicación, de la prensa, de la consejería, que utilicen las redes sociales, que hagan anuncios. No tenemos medios para hacerlo. Tenemos un diseñador gráfico en la consejería que es el que nos ayuda con las campañas y hasta ahí llegamos. No podemos hacer tampoco mucho más. Pero yo lo que sí que estoy es con lo que ha dicho Álvaro, que creemos de verdad que la implicación, y lo habéis dicho, cuando preguntamos a la gente que cuál es la mejor razón para vacunarse es que su profesional sanitario se lo recomiende. Y yo creo que la captación activa, y a pesar de que siempre lo decimos y se lo decimos a la parte asistencial, creo que la captación activa juega una herramienta fundamental. Estamos insistiendo que los sistemas de información proporcionen listados de personas no vacunadas, de grupos de riesgo, de cualquiera de las vacunas, que tengan las herramientas necesarias en el escritorio para hacer esa captación activa de manera más fácil. Se nos dice que no hay profesionales, que es imposible dedicarse a hacer una captación activa. Creemos que es, desde nuestro punto de vista, la mejor manera. Que no llegamos, bueno, pero habrá que intentarlo. Sé que los recursos son escasos también en el ámbito asistencial, que tienen otras, que tenéis otras muchas cosas que hacer, pero desde nuestro punto de vista creo que es una de las mejores actuaciones que se pueden hacer. Es verdad lo que dice Álvaro, hacemos campañas. Habéis nombrado todas la campaña de los 12 meses, 12 razones para vacunarse. Es una campaña que va dirigida a la vacunación de adultos, precisamente por eso, por las dificultades que hay. Pero en cambio hemos hecho otra para adolescentes. No le he oído a nadie hablar de esa campaña. Una campaña de vacunación que hemos puesto en marcha en la semana de inmunización para vacunar de enfermedades como el VPH, la meningitis. No he oído a nadie. ¿Qué medios se han utilizado para hacerlo? La radio y la prensa. Efectivamente, son medios que no llegan actualmente. Entonces, es verdad que tendremos que darle una vuelta a todo esto junto con los medios de comunicación de nuestra consejería, que nos tienen que echar una mano también en todo esto, porque nosotras solas, pues evidentemente nos cuesta llegar. Hay gente que es especialista en hacer campañas y tendremos que recurrir a ellos, pero con medios y con dinero.
porque también hace falta dinero para hacer una buena Para campaña de todo. comunicación. Claro que sí. Para todos. Pues Yo, habéis puesto el de verdad ejemplo. que agradecer el esfuerzo que hacen los profesionales porque sabemos que es mucho. Mucho. Os hemos recurrido a vosotros, desde luego en las campañas, sobre todo en las campañas de gripe, de COVID, hemos recurrido para que nos ayudéis, porque reconocemos que son los profesionales los que tienen la llave de la vacunación. Por supuesto. Sin duda. Hemos Que- añadido, hemos dicho antes la Dirección General de Tráfico o otros ejemplos. Yo no me imagino 17 comunidades haciendo campañas. Yo creo que esto es Nacional. un cometido, la inactividad, la alimentación, el tabaco, es un cometido del Nacional. Ministerio de Sanidad, que Nacional. no sé si tiene muchos más, pero quiero decir que yo creo que es realmente básico. No vamos a estar haciendo todos en nuestro rincón lo que podemos. En nuestro rincón podemos, cuando damos alta a un niño con una cardiopatía, recomendarle que se tiene que vacunar de la gripe. Decir a las madres que si empezara la vacuna frente al VRS embarazada, por parte de la tosferina y la gripe, tal. Pero hay cosas que hay que hacerlas, quiero decir, a mayores. No sé. Que yo tiene creo- impacto a nivel de población general. Bueno, yo creo que hemos tocado ya todos los puntos. Carmen, solamente un comentario que era una crítica constructiva, ¿eh? Exacto. Por supuesto, desde luego, yo he sacado pecho cuando he empezado la mesa diciendo que me siento orgullosa del calendario vacunal que tenemos aquí y lo sigo diciendo, pero oye, todo se puede mejorar. O sea que, Todos entendemos que todo aporta y todo araña, si es que al final lo estamos y entre todos, más exacto. pues al final hemos conseguido una cobertura que es Mm. Bueno, en la intranasal, aunque parezca paradójico y desde fuera parece que era más, iba a tener una mejor aceptación, hemos tenido mucha dificultad precisamente por la forma de administración, porque los niños están muy cansados de hacerles el test del COVID. Entonces, en Yo cuanto no veían estoy a de la acuerdo. enfermera Yo no acercarse, estoy de acuerdo. entre eso y los test hemos tenido alguna dificultad para administrarlo. Incluso Yo, preferían a yo ahí veces no la estoy de inyectable. acuerdo. Otras familias, evidentemente no, pero bueno, no es que sea muy frecuente, pero sí que hemos encontrado cierta dificultad en eso. Yo no estoy de Sí. acuerdo, pero bueno, Sí. puede ser mi percepción personal. Para mí ha sido, y como decía Nuria, una de mis compañeras, estamos in love con esta vacuna porque ha sido genial. O sea, fácil administración, los niños iban contentos, alguno podía poner más o menos problemas, pero no ha sido complicado bajo mi punto de vista. Ojalá la sigamos teniendo en próximas campañas. Y Carmen, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dices y sabes que soy una defensora absoluta de nuestro calendario y además, y al hilo de lo que mi compañero también, Ignacio Nacho, Álvaro. perdóname, Álvaro estaba comentando, con el VRS lo hemos visto, o sea, en 20 días con captación activa, manejando listado y llamada telefónica, hemos conseguido unas coberturas del 90 y muchísimos % y ha sido fácil. Trabajo, por supuesto. Hemos declinado hacer otras cosas durante esos días, por supuesto. Hemos tenido que recuperar esa actividad a posteriori, por supuesto. Pero la campaña se hizo de una manera comodísima, las dosis se recibieron en tiempo y forma, no había problema en cuanto llamábamos a nuestra dirección para que desde el servicio territorial nos llevaran más dosis y luego los resultados pues a la vista están. O sea que si se quiere se puede. Totalmente. superiores al 92%, tanto en el CACHAR como en los niños nacidos en temporada, lo cual son unas cifras espectaculares en este sentido. Y luego el impacto que ha tenido.
Y luego otra cosa que se me ha olvidado comentar antes con lo que has dicho con respecto a la logística y la llegada de las vacunas. Nosotros nos esforzamos todos los años porque se entienda bien cuál es la logística de llegada de las vacunas. No es algo que nosotros podamos planificar libremente, sino que también dependemos de cuándo los laboratorios van suministrando la vacuna. Tenéis que tener en cuenta que es una vacuna que se suministra a todas las comunidades al mismo tiempo. Entonces son unas entregas determinadas las que podemos hacer. Y además es que no tenemos capacidad de almacenar más cantidad de vacunas. Las neveras tienen un límite, por lo tanto, hay que conseguir compaginar la llegada de las vacunas con la administración de la misma. ¿Qué nos ha pasado este año? Otros años ocurre lo que tú has dicho. La vacuna llega un poquito más tarde y de que se inicie la campaña. Y este año ocurrió al contrario. Llegó la vacuna, pero no se empezó la campaña hasta mediados de octubre. ¿Qué ocurrió? Las neveras estaban llenas de vacunas sin poner. Hubo que devolver cantidad de vacunas desde los centros de salud y desde alguna gerencia. Esto nos ha ocasionado unos trastornos de estar dando vueltas las vacunas entre laboratorios y centros de salud, que no sabéis el esfuerzo logístico que hay detrás de todo eso para conseguir que las vacunas lleguen y que al mismo tiempo que llegan se vayan poniendo. Y otra cosa importante que habéis comentado, la accesibilidad. Es importantísimo que las agendas se abran en tiempo y forma y que la gente no tenga dificultades para citarse. Porque sí que nos llegan muchas quejas de que la gente llega a su centro de salud. Bueno, primero por la app, mucha gente mayor no la sabe utilizar. Utilizan los sistemas habituales, que es acudir a su centro de salud. En su centro de salud tienen unas colas tremendas. Les dan una cita para el cabo de una semana o al cabo de 10 días. A veces había más cola en la cola de pedir cita que en la cola de la vacunación. Entonces, facilitar la accesibilidad a los centros, esto tiene que ser fundamental. Lo habéis comentado, durante la pandemia funcionaron muy bien los vacunódromos. La gente llegaba allí convocada, sin cita, y allí llegaban. Ese sistema no se puede mantener, pero tenemos que facilitar la accesibilidad a la vacuna en horario de mañana, en horario de tarde, con las vacunas pediátricas, lo decíamos. Yo creo que pocos son los centros que han tenido una consulta de tarde, cuando los padres normalmente trabajan hoy en día y la única hora a la que pueden ir a poner la vacuna a sus niños igual es en horario de tarde. Igual también hay que pensar en eso. Nosotros lo que vemos es que también está, cuando proponemos todas estas cosas a la parte asistencial, bueno, pues siempre nos ponen el límite de los recursos, pero yo creo que hay que pensar también en todas estas cosas que son campañas puntuales en las cuales hay que hacer un esfuerzo añadido, y yo creo que todo esto pues hay que pensarlo. Este año sí que hemos dicho que vamos a hacer otras actividades, la vacunación sin cita y todas estas cosas que se hacen, pero tiene que ser bastante antes de lo que se ha hecho este año. Hacer una vacunación sin cita cuando estamos en el pico de la onda epidémica no tiene ningún sentido. Hay que conseguir que la gente llegue vacunada antes de las vacaciones navideñas, porque realmente bueno, pues podemos hacer muchas cosas y yo creo que es entre todos, pero para eso hace falta un poco la colaboración de todos. Pues sí. A ver, ahora. Otra. Sí, no me refiero a la parte asistencial de los profesionales de a pie, sino dentro de la propia consejería sabéis que no somos todos uno, sino que está la parte de la gerencia y la parte de salud pública. Y a veces cuando hacemos las peticiones a la parte asistencial nos cuesta mucho que nos hagan caso en determinadas propuestas que hacemos. Y bueno, ahí tenemos esa dificultad y nosotros hacemos unas propuestas y ellos pues ponen sobre la mesa las dificultades que tienen. No me refiero al terreno, me refiero a la hora de la propia consejería. Lo mismo que el nivel técnico de infraestructuras que todos habéis comentado. Es verdad que las tecnologías tienen que mejorar muchísimo.
y estamos continuamente tratando de mejorar los sistemas de información, pero somos salud pública y muchas de las cosas que se tienen que hacer en los sistemas de información de la gerencia regional. Y nuestras peticiones siempre, voy a decir que casi nunca son prioritarias. Entonces, bueno, pues tenemos dificultades también dentro de la propia. No es por quitarnos responsabilidad, que la tenemos, pero bueno, que tenemos también dificultades internas a la hora de poner en marcha ciertas iniciativas. Habéis comentado, por ejemplo, lo de las alertas en la historia clínica. Lo hemos dicho un montón de veces, que se ponga una alerta para determinadas actuaciones que hacemos. La respuesta es que no, que en la historia clínica, si tuviéramos que poner una alerta por cada una de las cosas que cada uno de nosotros queremos hacer, sería para la vacuna, pero el neumólogo diría otra cosa. Entonces, siempre nos dicen que no, que las alertas es algo que no es viable poner porque llegarían a ser tantas que la gente pasaría de las alertas. Entonces, bueno, que sí que hay cosas que comentáis que luego en la práctica no son tan fáciles de llevar al día a día. Perdón, Bueno, solo un minuto. Dos la frases última. cortas. La última, rato queriendo. No, que en el tema de sistemas de información, a pesar de todas las dificultades que tenemos, en esta campaña hemos sido capaces de dar en tiempo real, semanalmente, datos de cobertura por área, por grupo de edad, etcétera, para gripe, para COVID y para VRS. No nos hace falta el gripómetro, que está muy bien, pero que tenemos datos propios generados semanalmente en tiempo real que han ido ayudando a ajustar las distintas estrategias en cada momento, a plantear si había que hacer alguna acción puntual, etcétera. O sea, que hemos Pues generado datos en tiempo real semanalmente para toda la comunidad y que yo creo que ha llegado a todos los... Pues yo ahí daría una vuelta más, y es que esos datos nos llegaran a los profesionales individualmente respecto a nuestro cupo. Estoy segura de que si cada profesional, enfermería concretamente, supiera, porque a veces creemos que estamos vacunando mucho más de lo que realmente estamos vacunando en cada cupo. A esa opción ya te digo que desde salud pública es imposible porque nuestro Ya. sistema de información, el nivel Bueno, de pero se puede segregación mejorar la básica tecnología igual de la algún salud. día. Algún día se puede mejorar la tecnología. Entiendo, porque Vision ya tenemos y todos, la parte de venta de vacunas, los accesos se llaman, por ejemplo, a uno, y se está intentando implementar. A mí me encantaría saber cuánto he vacunado de meningo, cuánto he vacunado de gripe, cuánto he vacunado de VPH. Me encantaría, porque a veces igual creo que he vacunado mucho más de lo que realmente he vacunado. Y si luego lo comento con mis compañeras, pues yo tengo un 70, oye, pues yo he llegado a un 80, pues aquella se ha quedado en un 50, pues igual conseguimos todavía mejorar. No digo que sea culpa de la administración ahora, probablemente hacen falta medios, pero es algo que yo personalmente reivindico. Además, mi directora lo sabe y es algo que siempre pido. Cuando llegaron datos de cobertura, pero ¿me podéis dar los míos? Que quiero poder tirarme de las orejas o colocarme la medalla de mi cupo, dependiendo de cómo yo haya cumplido o no cumplido. Es complicado, seguro, pero bueno, yo lo Sí, pido. nosotros hasta ahí no llegamos, Claro. pero bueno, por área sí que lo hacemos. Y de cualquier manera, la herramienta del escritorio en el cual podéis Sí, sacar los listados, yo creo que esa sí, herramienta sí, es de gripe sí. fundamental. Por supuesto. Y una cosa de las alertas, has dicho que no nos ponen alertas porque hay un mogollón de alertas y demás. ¿Qué alerta? A mí que un neumólogo me diga que en el EPOC hay que hacer una espirometría y que no salga la alerta, uno de los papeles fundamentales de la atención primaria es la prevención primaria y las medidas preventivas. Que me digan una sola medida preventiva más eficaz que la vacuna para que podamos justificar el que se ponga una alerta. Una sola. Pero que funcione, porque sale cantidad de historias, sale el módulo de vacunas en rojo y Sí, entras y está perfectamente sí. vacunado. El niño, hablo en pediatría, perfectamente vacunado y sigue apareciendo la alerta en rojo. Y sin embargo, en casos en los que igual no están bien vacunados, no sale la alerta. Y eso también se ha transmitido a informática un montón de veces y no mejora.
Bueno, quién es culpa? yo creo que acabamos ya la mesa. Tenemos que parece. colaborar todos para seguir mejorando y bueno, muchas gracias por la asistencia a todos.